En otro punto nos dice la RAE que el plural de cactus, porque muchos tienen esta duda, y sobre todo a algunos que les gustan hacer memes de cactus, nos indica que en realidad el plural de cactus es cactus. Entonces, para cualquiera de las dos formas de hablar, ya sea en singular o en plural, tendría que ser el mismo uso sin ningún cambio, ¿no? El cactus que compré hace algunas semanas se murió, o bien los cactus son hijos del desierto. Entonces no hay ninguna diferencia en escribir en la palabra cactus en plural o singular. Esto se debe a las reglas ortográficas y gramaticales del idioma, pues según se indica por la RAE, los nombres terminados en S se mantienen invariables en plural si son palabras llanas, es decir, graves o bien que tienen acento prosódico en la última sílaba. En este caso, cac, ¿no? En la penúltima sílaba, por si quedábamos con la duda. Infobae nos dice de la enseñanza de la literatura a una educación literaria. Ha surgido mucha expectación sobre lo que va a pasar con la inteligencia artificial y también sobre lo que ha pasado en las últimas décadas con el uso del Internet. Entonces nos dicen que la transmisión de conocimientos en el ámbito escolar ha cambiado a lo largo de las épocas, en contraposición al tradicional enciclopedismo de antaño. Recordemos que la enciclopedia fue uno de los, digamos, precursores de lo que hoy conocemos como la búsqueda de espacios de conocimientos como Wikipedia, Google o algún otro buscador que existe, ¿no? Ya sean los de Microsoft, ya sea Bingo, ya sea cualquier otro. Y el punto de realizar esta recopilación de información también se debe, según diversos autores, a la sensación de pérdida que podemos sentir con respecto a lo que hemos avanzado como humanidad. Entonces, el hábito lector, digamos que se ha iniciado en el siglo XIX con la alfabetización y la escolarización masiva. En México, en realidad lo vemos a partir del siglo XX. Llevamos muy poco tiempo tratando de alfabetizar y escolarizar de forma correcta. Porque a pesar de que hemos alfabetizado, de que los niños asisten a la escuela, digamos que seguimos con problemas de alfabetización formal, alfabetización de alta calidad, le podríamos nombrar, o algunos otros términos. Entonces, digamos que en este contexto, el uso de la literatura o la escritura, pues era un poquito más duro, más complejo, más reacio. Y también nos hablan sobre los cambios dramáticos en este artículo, sobre la metodología, dando lugar a lo que hoy conocemos como educación literaria. Aunque no lo marca tal cual el artículo, en el siglo XX en realidad pasamos diversos procesos de tratar que el alumno o las personas se acerquen a la literatura como ciencia. Hay una discusión muy y que sigue y que va a seguir cuando estudias literatura o algunas ciencias humanas o sociales. Siempre va a existir esta duda de si la historia es ciencia, si la filosofía es ciencia como tal, si la sociología se puede considerar como ciencia, y dentro de las mismas áreas, si la educación se puede considerar como ciencia, vamos a tener debates sobre qué es mejor, si hacer investigaciones cuantitativas que contraigan números per se o procedimientos cerrados, o si es cualitativa, que es el estudio de los fenómenos y de la comprensión. Van a seguir existiendo estos debates, pero parece que poco a poco se está llegando a un consenso de utilizar ambas formas, ambas metodologías. Bueno, en este sentido, el conocimiento enciclopédico para fomentar en el aula se vuelve un poquito más complejo, porque por un lado vivimos en tratar de entretener y por otro en el conocimiento per se, y que les interese por ser conocimiento y porque les puede servir en la vida para hacer muchas cosas. Recordemos que la literatura no solo sirve para generar
digamos, vaguedad o descansar. En realidad es una actividad intelectiva, es una actividad muy intensa y es una actividad emocional. Entonces es muy importante otra vez retomar el tema del conocimiento enciclopédico o el conocimiento literario o el conocimiento histórico, etcétera, sin necesidad que todo y absolutamente todo les sea dado por la internet. Y bueno, otro, otro artículo que tenemos por acá es literatura low cost. Nos dice que el ADN del Homo sapiens se presta a otra batalla. Pululan los ladrones y robots cuando el mundo parece superar la ciencia ficción. ¿Es eso la post-literatura? Implantemos inteligencia artificial en el árbol de la ciencia, conectemos las novelas low cost con la chetarra TikTok y pronto estaremos en el grado cero. Si la neurociencia se camufla en la literatura, no quedará ni espacio para la nostalgia, perderemos más memoria, leeremos en diagonal relatos de vidas sin carácter. Y es que ese es el problema un poquito de lo que se enfrentan algunos autores, como vemos en este artículo, sobre si la literatura se va haciendo un poquito menos densa, con menos uso de palabras distintas, lo que genera es una crítica muy corta, muy vaga, y genera contenido también muy corto y muy vago, y esto se ve incrementado por TikTok y porque piensan que TikTok es una realidad que mejora, ¿no?, de alguna manera el estado de ánimo o la forma de vivir o la calidad de vida, ya sea por lo que ganan, etc. Entonces, cuando habla de perder más memoria, me parece que esa es la preocupación intensa también de la historia, de la filosofía, porque nosotros nos vemos con la necesidad de, como les comentaba, por una cuestión de supervivencia, a tratar de no perder esta memoria colectiva, a tratar de generar más conocimiento para que tengamos más formas de reflexión. En resumidas cuentas, ¿para qué nos sirve la literatura, la filosofía, las ciencias humanas, en fin, sociales? Bueno, pues para reflexionar, para tener crítica, para no apantallarnos por el uso de la inteligencia artificial y también tener la capacidad de hilar los contenidos y de hilar la información. Y bueno, se pone difícil el tema de la inteligencia artificial. Pero, por otro lado, nos dicen, porque Franz Kafka es uno de los escritores más leídos, pero sin ser leído realmente. El escritor y politólogo argentino Diego Cano escribió un ensayo sobre el autor de La Metamorfosis y su literatura del absurdo y la risa, en el que insiste en el humor más que la angustia como una de las claves fundamentales para entender la obra de un escritor que pidió que está fuera destruida tras su muerte y que, como por su suerte, eso no sucedió, terminó influyendo a escritores como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y Jean-Paul Sartre. A mi juicio, nos comenta en la lectura, solo deberíamos leer libros que nos muerden y nos pican. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un puñetazo en la carisma, ¿para qué lo leemos?, escribió Franz Kafka en una carta a su amigo Oscar Polak en 1904. A más de un siglo de su fallecimiento, su obra, que aquel autor había pedido que fuera destruida después de su muerte, no perdió vigencia. Fue traducida en todo el mundo, influyó en autores de la talla de Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y García Márquez. Pero el escritor y politólogo argentino Diego Cano, esa asociación directa de la literatura de Kafka con la angustia es una lectura, si no errónea, al menos incompleta. En su libro Franz Kafka, una literatura del absurdo y la risa, editado por Barenhaus, Cano insiste en el humor del autor de La Metamorfosis como una de las claves fundamentales para comprender su obra. ¿Qué representa entonces la literatura de Franz Kafka para Diego Cano? Esperar lo inesperado, un total y absoluto desconcierto. Eso es leer a Kafka. Sin embargo, a pesar de que es uno de los escritores más difundidos, parece ser también uno de los escritores más leídos, resúmenes y síntesis en la internet o, muy probablemente, muy pronto con la inteligencia artificial, y también muy revisado, pero en los videos en YouTube. Ahí podremos preguntarnos cuáles son los pasos para comprender una obra y en realidad si un video nos ayuda o nos sesga en la forma de pensar o repensar la obra.
Por otro punto, nada más recuerden que siempre les dejo los links para que ustedes puedan leer completamente el artículo. Venimos con 6 frases de Virginia Woolf que siguen vigentes en este 2023. Dice, ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Responde, independencia económica y personal, o sea, una habitación propia. Y les recomiendo leer muchísimo esa novela, Una habitación propia. También sabemos que Virginia Woolf nace un 25 de enero, el día de ayer precisamente, fue 25 de enero, y de 1882 y murió un 28 de marzo de 1941, dejando una carta de suicidio. Después llenó los bolsillos de su abrigo con piedras y se aventó a un río. Entonces aquí tenemos algunas frases. Durante todos estos siglos las mujeres han servido de espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño. Esto refiriéndose también a que como hombre tú puedes explicar a la mujer porque tú lo ves desde tu perspectiva masculina y material, y como mujer tú puedes solo reflejar lo que ves con tu perspectiva material de mujer al hombre. Pero lo que ha pasado con esta perspectiva es que la mujer, por el miedo, ha apantallado o ha hecho creer al hombre que es el doble de lo que puede ser, ¿no? No hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de brillar, no es necesario ser nadie más que uno mismo. El único consejo que una persona puede darle a otra acerca de la lectura es no seguir ningún consejo, seguir sus propios instintos, usar su propia razón, sacar sus propias conclusiones. Solo puedo notar que el pasado es hermoso, porque uno nunca se da cuenta de una emoción en el momento, se expande más tarde, y por lo tanto no tenemos emociones completas sobre el presente o solo sobre el pasado en realidad. Bueno, aquí tenemos algunas frases de Virginia Woolf. Finalmente llegamos con la polémica del CNET y sus artículos escritos por inteligencia artificial. Han abierto una caja de Pandora porque la web de tecnología usó inteligencia artificial para escribir más de 70 artículos, la mayoría con errores, porque recordemos que la inteligencia artificial como ChatGPT está siendo todavía una versión beta. Entonces ahora el público se cuestiona si el contenido que leeremos será generado por humanos o por ChatGPT y otras herramientas con inteligencia artificial. Entonces, lo que acá podemos poner en duda es la veracidad del contenido que se puede poner en duda. Recordemos que la inteligencia artificial lo que hace es recopilar la información que nosotros como usuarios mandamos a la nube y que también tiene errores. Entonces, la inteligencia artificial debe ser lo suficientemente hábil como para poder interpretar artículos que digan la verdad o que se acerquen a la verdad, cuando en realidad no en toda la ciencia se busca la verdad total. Luego podemos hablar de educación, pero en educación muchas veces no se busca la verdad, sino las perspectivas. Entonces, sí que es un problema para la inteligencia artificial porque tiene que deducir. Y bueno, veremos cómo eso va surgiendo. La inteligencia artificial y la ética, lo que conversábamos el día de ayer, cómo asegurar que la tecnología beneficie a la humanidad. Y bueno, esto de verdad se debe de tratar a partir de la ética. Y la ética en la automatización debe permear en todas las etapas. Los gobiernos y organizaciones que lo implementen deben crear políticas que así lo requieran. El darle todo el poder a un algoritmo imperfecto creado por humanos sin tener mecanismos para detectar errores y sobre todo la transparencia de ver cuándo esto suceda. Es abrir una caja de Pandora que no se podrá cerrar, generando pérdidas y daños a ciudadanos y organizaciones. En este sentido, el error de la ética, ¿no?, puede permear en todas las etapas de automatización. Los gobiernos y organizaciones que lo implementen deben crear políticas que así lo requieran. El darle todo el poder a un algoritmo imperfecto creado por humanos sin tener mecanismos para detectar errores y sobre todo la transparencia de ver cuando esto sucede es abrir una caja de Pandora que no se podrá cerrar. Si Michigan hubiera piloteado el proyecto lentamente sin darle total autoridad a un sistema automatizado y también crear procesos fáciles para apelar con un humano y optimizando rápidamente, el gobierno no tendría miles de demanda por daños. Aquí
tenemos un caso pues de una organización que eligió 8.500 casos del sistema para auditar el proceso de Midas y dieron cuenta que solo el 8% eran fraudulentos, es decir, decenas de miles de personas no pudieron cobrar sus beneficios de desempleo por un error en el sistema. Encontraron que Midas tenía un 93% margen de error. Y bueno, aquí tenemos esta situación del Michigan Data Automated System, Midas. El objetivo era detectar fraudes en su programa de beneficios a desempleados. El proyecto tuvo un costo de $43 millones y al final les resultó también con bastantes errores y ahora tienen que arreglarlo todo de forma manual. No sé, pero veremos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta información. Bye.